Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios sea siempre la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Bendito Dios, que nos da siempre la oportunidad de traer la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que cambia, palabra que restaura. Palabra que dice Apocalipsis 3:20, estoy a las puertas y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre. Si nosotros abrimos el corazón a la palabra de Dios, entonces van a haber cambios grandes. Entonces dice la palabra que Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Pero mientras nosotros cerramos, bendito Dios, nuestro corazón a la palabra, no hay morada, bendito de Dios, en Él en nosotros. Porque la morada es la palabra de Dios en nosotros. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando hay temor de Jehová, entonces vamos a temer a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Leyendo la palabra y la leemos en el 9:31, le damos lectura dándole gloria al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, hermoso, lindo, precioso y bello Espíritu Santo de Dios. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y esto se lo dijo el ciego que había sido sanado por el Señor Jesucristo a los fariseos. Había más entendimiento en este ciego, que estuvo ciego pero no sordo, y estos fariseos estaban ciegos y sordos, predicándole Cristo tanto, no entendían la palabra. Y cuando lo interrogaban a este hombre y les decían esto, que aquí, que allá, que Cristo para acá, que Cristo para ahí, que no, pero él dice esto, les dice esta palabra a este hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice, que por qué Cristo había hecho esto, que por qué. Entonces les dice este hombre que era ciego, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, diciéndoselo a la cúpula, a la nata de la religión. Oye, si está la religión, hermano, ciega a la palabra de Dios. Creen en todas cosas menos en la palabra. Mire qué tremendo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye, dice la palabra, mire. O sea, se dio cuenta y les está dando y los está bofeteando y les está diciendo a los fariseos que se creían la mamacita de Tarzán, los hijos de Dios. A ustedes no los hubiera oído, pero si es temeroso de Dios, a este oye. Y oró por mí y abrió mis ojos. Yo solo sé, yo no sé lo que ustedes están diciendo, le dice a los fariseos. Si este hombre es malo, si este hombre es perverso, si este hombre es aquí, yo no sé, pero sí sé una cosa. Y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, este oye. Le está diciendo, ¿será que este hombre no es temeroso? ¿Será que Dios no lo oye? Está diciéndole a ellos, sí, oró por mí y me sanó. Mire, dándole cátedra, bendito Dios. Hoy cuánta gente, hermano, creída por saber esto, por saber aquello. Ahora te dicen que no sos pastor, que no sos aquí, que no sos allá, que no sos, si no tenés título, si no tenés esto, si no tenés aquello. Y aquí la palabra me dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a este oye. Primero, Dios no va a ir a alguien que está en pecado. Segundo, dice la palabra, temeroso y hace su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Temeroso y hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que no hemos querido hasta el día de hoy. Bendito Dios. Pero este hombre dándole cátedra a la cúpula, a la crema, un hombre que no sabía ni leer, ¿cómo iba a aprender a leer? Era ciego. No estaban estas cosas ahora avanzadas para esto. No podía leer. Estos hombres tenían las escrituras, tenían los pentateucos, tenían todo y no habían entendido la venida de Cristo, clase de ceguera. Según de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, ha cegado el entendimiento del hombre incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Le dice el Señor en el Evangelio de Lucas, bendito Dios, capítulo 11, versículo 27, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz. Estaba predicando el Señor, estaba hablando. Y dice que esta mujer levantó la voz, ahí, donde estaba él. Y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué bonito lo que le grita. Pero viene Cristo y le dice esto. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué les dijo el ciego? Y yo sé, dice que Dios no escucha a los pecadores, dice. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace los mandatos de Dios, a este escucha. O sea, guarda sus mandamientos, a este escucha. Juan 14:15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amás, guarda mis mandamientos. ¿Qué le dice a la mujer? Y le dijo, antes, bienaventurados los que oyen. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír.
Y el oír es por la palabra de Dios. Pero dice Santiago 1:22 que no sea solamente oidor, sino también hacedor. Entonces le dice Cristo, y les dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y aquí viene el punto, y la guardan. Son temerosos, se apartan del mal, del pecado, porque hay una palabra que te habla tu vida y habla mi vida. Bendito Dios. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, le dijo ahí, en el 9:31. Pero si alguno es temeroso de Dios, a este escucha. Si alguno es temeroso de Dios y guarda sus mandamientos, ser temeroso a Dios, te dije, Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto es temer a Jehová. Decir yo le temo a Dios es guardar sus mandamientos, no fallarle fuera de esta palabra de Dios. ¿Y qué pasa en Mateo 12:46? La misma palabra de esto. Mire, Mateo capítulo 12, versículo 46. Dice la palabra así, igual como ahorita acaba de decirle a esta mujer, ahora es su mamá la que lo anda buscando. Bendito Dios, a Dios sea siempre la gloria y a Dios sea siempre la honra. Mientras él aún hablaba, dice, él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Estaba dándole enseñanza, estaba predicando, estaban los hermanos, no hermanos hermanos de sangre, hijos de María, bendito Dios. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Te quieren hablar. Él no dejó de hacer lo que estaba haciendo, él no dejó de predicar. Ay, me buscan mi mami, me buscan mis hermanos, me voy a salir. No, en ninguna manera. Siguió haciendo lo que estaba haciendo. Y en vez de correr y ir a ver, los agarró y los reprendió. Y les dice, respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, ahí estaban los discípulos, estaba haciendo discípulos. Extendió la mano y le dijo a los discípulos, dice la palabra de Dios. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, a ellos, he aquí mi madre y mis hermanos. Estaba afuera la mamá y los hermanos, en vez de estar adentro. ¿Qué andaban haciendo afuera? Vino y los reprendió. ¿Ah? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mire qué tremendo la palabra de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Ah? Qué tremendo, qué terrible lo que es estar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios. Este es mi madre, este es mi hermano, esta es mi hermana. ¿Cuánto queremos? Decimos que somos hijos de Dios y desobedientes a la palabra de Dios. Todos somos hijos de Dios, dicen algunos por ahí, en ninguna manera. La palabra de Dios dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora todo el que lo recibe, al que cree en su nombre, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Y el hijo de Dios es obediente a esta palabra. Lo que también te habla a los corintios, mire qué bonita, es que la palabra es la palabra. Lo que pasa es que como no la escudriñamos, queremos vivir una vida desordenada y esto no se puede, bendito Dios. Y dice la palabra de Dios, bendito Dios. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartate, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor del Señor. ¿Cómo te va a tomar por hijo e hija? ¿Cómo vamos a decir que somos temerosos de Dios? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios? Siendo obediente a la palabra. Pero si somos desobedientes a la palabra, ¿cómo nos llamamos hijos de Dios? ¿Y qué le dijo ahorita el 9:31 que acabamos de leer del Evangelio de Juan? Se lo está diciendo el ciego, que acaba de recibir la vista, y le estaban hablando los fariseos, y le estaban hablando estas cosas acerca de Jesús, y le dijo, yo no sé, pero yo sí sé una cosa, que si alguno es temeroso de Dios, y hace la voluntad de Dios, a este escucha. Mire qué tremendo lo que pasa. Ahora es lo que estamos, somos temerosos de Dios, amamos a Dios, guardamos su palabra. Dice la palabra, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, Hebreos 10:25. Si usted no se congrega es un hijo de Dios.
Usted no es un hijo de Dios. Dice la palabra que amemos a nuestros hermanos. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no somos hijos de Dios. Dios es amor. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Y hay muchas cosas, mandamientos y estatutos en la palabra que nosotros tenemos que amar. Nosotros, el que no perdona, el que no ha aprendido a perdonar, es un hijo de Dios. En ninguna manera. No se puede. Y dice este hombre, y sabemos que los que aman a Dios, entonces, ¿qué era Cristo Jesús? El Dios eterno, perfeccionado en su Hijo. Así es. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero si alguno es temeroso, no era Cristo temeroso de su Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo. ¿Ah? Este es el gran problema del día de hoy. Todo el mundo es cristiano porque cree que se congrega. Todo el mundo cree que es cristiano porque camina una Biblia. Todo el mundo cree que es cristiano porque predica. En ninguna manera, si no somos obedientes a esta palabra, no somos cristianos, somos hijos del diablo. Así de simple. Así de simple. Y esa lectura donde dice, no solamente el fornicario ni el idólatra, sino también el mentiroso, el pleitisto, el celoso, el envidioso, todo este tipo de gente, todas las obras de la carne que están ahí en Gálatas capítulo 5, 19, si no somos hijos del diablo. Si no amamos al hermano, somos hijos del diablo. No como Caín, que mató a su hermano, dice, y era del maligno. Entonces dice, y el que aborrece a su hermano es un homicida. No hay necesidad de matarlo, con que lo aborrezca, sos un homicida. Mire qué tremendo. No hay temor. Y esto le estaba hablando este ciego, no era Cristo Jesús, este ciego. Le estaba hablando a la cúpula, a la nata, a los que decían que su padre era Abraham. Le dice Cristo, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham hicieran. Tuvieran fe y creyeran en Dios. Y si crees a Dios, creedme a mí, porque yo he venido de Él, yo he salido de Él. Pero no creyeron. Bendito Dios. Pero Dios es bueno. Y por eso está la palabra, para que nos reprenda. Toda la escritura inspirada por Dios, dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. Sí, qué tremendo y qué triste cómo está esto. Pero bueno, la palabra para eso está. Y ahorita la palabra que leímos aquí dice que nos apartemos de toda inmundicia de carne. Y seréis para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Entonces dice el 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Mire qué tremendo. O sea, la gloria de este mundo. Dice la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Bendito Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, guardar la palabra, va a permanecer para siempre. Va a permanecer para siempre el que hace la voluntad de Dios, guardar la palabra de Dios, lo que le acaba de decir el ciego a los fariseos. Bendito Dios, hermano. Esto no es de caminar la palabra todo el día, de aquí, de allá, es obedecerla. Es bueno que usted se sepa la palabra, es bueno que usted maneje el texto, es bueno que usted maneje la Biblia, porque la palabra nos manda, 5:39 de Juan, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenemos vida eterna, y ya son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñarla y guardarla. Átala a tu cuello y escríbela en la tabla de tu corazón, dijo el proverbista ahí en el 3:4. ¿Ya? Átala a tu cuello, predícala, pero escríbela en la tabla de tu corazón, vívela. Le está diciendo ahorita el ciego. Bendito Dios. ¿Cuántos brutos, hermano? Lees la palabra y quedamos el velo puesto siempre. No hemos aprendido a amar. Estos medios, ya te lo he dicho, hay visto cuánto de esta gente que predica tirándose el uno con el otro con el otro le huela que el otro somos medio que. Mano, tremendo. ¿Ah? Y la palabra tiene que ser recta y parte. Si aquí este programa de la palabra de Dios lo han criticado, en mi cara me han gritado que soy un grosero, pero yo tengo amor. Y yo les digo a la gente, Cristo te ama y aquí estoy para servirle en lo que pueda. Así de que Dios es bueno. Dios es bueno. Así que estamos a la puerta, Cristo viene, y el mensaje siempre es Cristo viene. Ame a su hermano. Bendito Dios.
Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Nos vemos a la próxima, si así Dios nos lo permite, en el nombre maravilloso de nuestro santo bendito Señor Cristo Jesús. Amén y amén.